A veces no es lo que nos hicieron lo que más duele, sino lo que seguimos haciéndonos a nosotros mismos después de aquello. La manera en que repetimos la escena en la cabeza, las palabras que nos dijimos en silencio, la forma en que nos tragamos la rabia o la culpa como si fuera parte del desayuno diario, y sin embargo seguimos caminando porque eso hacemos, seguimos, aunque por dentro llevemos la herida abierta, seguimos. Pero llega un momento en la vida, y tú sabes cuándo, en que ya no alcanza con seguir andando, hace falta detenerse, sentarse con una misma, mirarse sin escapatoria y decirse la verdad, no para recriminar, no para culparse otra vez, sino para poder empezar a sanar en serio, porque guardar resentimiento no es justicia, es cargar con una mochila que no nos pertenece. Buscar venganza no es reparación, es una forma disimulada de seguir atadas a quien ya nos hizo daño, y callarse todo tampoco es fortaleza, es miedo disfrazado de autocontrol. Entonces, ¿cómo se hace para tratar a quien nos hirió sin que ese vínculo siga teniendo poder sobre nosotros? No se trata de olvidar, ni de justificar, ni de negar lo vivido. Se trata de aprender a responder desde otro lugar, de reconocerse más grande que la herida, más presente que el pasado. Y eso, aunque no se diga, requiere una valentía inmensa, requiere presencia emocional, requiere madurez, requiere aprender a relacionarse con lo que duele sin dejar que nos defina. No hay fórmulas mágicas para esto. Hay caminos, caminos que se recorren paso a paso, con tropiezos, con contradicciones, con dudas, pero también con lucidez, con pequeñas conquistas internas, con pausas que iluminan. Hoy te quiero invitar a recorrer uno de esos caminos, no como quien enseña desde un pedestal, sino como quien se sienta al lado tuyo y te dice con respeto: mira, esto me ha servido, quizás te sirva a ti también. Vamos a hablar de cómo lidiar con quienes nos han lastimado, pero no para volvernos más duros ni más cerrados, sino para recuperar nuestra dignidad emocional, nuestro centro, para aprender a protegernos sin construir muros, para dejar de vivir desde la herida y empezar a vivir desde el aprendizaje. Hay algo profundamente humano en querer defenderse cuando se siente herido, esa urgencia por responder, por aclarar, por devolver la misma moneda, pero también hay algo sabio en quedarse en silencio, un silencio que no es pasividad ni resignación, sino un acto deliberado de autocuidado, porque responder desde la herida casi siempre nos hace más daño que bien, no todo merece respuesta, no toda provocación necesita nuestra energía. A veces lo más poderoso que podemos hacer es no entrar en el juego, guardar silencio no para castigar, sino para sostenernos, para observar lo que nos pasa por dentro antes de reaccionar hacia afuera, porque si hablamos desde el enojo terminamos diciendo lo que no sentimos o callando lo que verdaderamente queríamos decir, y entonces la herida se duplica por lo que nos hicieron y por lo que terminamos haciéndonos a nosotros mismos, por no saber esperar, elegir el silencio en esos momentos. No es rendirse, es elegir el momento y el tono con el que queremos habitar esa conversación. Es recordarnos que no todo lo que sentimos necesita expresarse inmediatamente para ser válido. Hay silencios que sanan más que 1000 palabras. Hay pausas que previenen guerras innecesarias y hay decisiones internas que solo pueden tomarse en el espacio íntimo donde nadie más habla, solo tú contigo. Tal vez no lo sepas aún, pero el silencio consciente es una de las formas más elevadas de dignidad emocional, porque no busca controlar al otro, sino reconectar contigo, no busca imponer, sino contenerte. Y si logras quedarte ahí, en ese lugar donde todo grita para que digas algo, pero tú eliges respirar, entonces te das cuenta de algo precioso: que nadie tiene poder sobre ti. Si tú no se lo das, que quien te provoca sin éxito se queda con su propio veneno, y tú en cambio te quedas con algo mucho más valioso. A veces pensamos
que si tan solo esa persona dijera lo que esperamos, si tan solo reconociera lo que hizo, si nos explicara por qué actuó de esa forma, todo dentro de nosotros se acomodaría. Pero ¿y si no lo hace? ¿Qué pasa con nosotros cuando la disculpa no llega? Cuando la conversación pendiente nunca ocurre, cuando la verdad que imaginamos escuchar jamás se pronuncia, es en ese vacío donde el tiempo cobra una dimensión diferente, ya no como ese reloj que marca horas vacías, sino como una fuerza silenciosa que trabaja en segundo plano sin pedirnos permiso, sin consultarnos nada, pero operando en lo más hondo. El tiempo no es justo ni injusto, es paciente, y a veces nosotros no lo somos. Queremos sanar rápido, pasar página sin digerir lo vivido, entenderlo todo de inmediato, como si entender fuera sinónimo de soltar, pero hay procesos que no se pueden acelerar, heridas que necesitan silencio, espacio y días que pasen sin que ocurra nada extraordinario para que algo dentro de nosotros empiece a moverse de verdad. Es natural que duela, es legítimo que quieras respuestas, pero cuando haces de esa necesidad una condición para tu paz, entregas tu libertad al comportamiento del otro y entonces quedas atado al relato, a la espera, al control de algo que ya pasó. Pero hay un momento, si te permites estar contigo sin tantas exigencias, en que empiezas a notar que la vida no se detuvo porque alguien te hirió, que mientras tú esperabas que el otro volviera para cerrar una historia, la historia ya seguía su curso dentro de ti, pidiéndote que la honres de otra manera, y es ahí donde el tiempo que parecía cruel se convierte en un aliado, porque un día despiertas y comprendes que no necesitas que esa persona te entienda para comprenderte tú, que no hace falta una disculpa externa para perdonarte a ti mismo por haber permanecido en donde no te cuidaron, que no hay necesidad de respuestas cuando tu cuerpo, tu historia y tu conciencia ya han hablado claro. Y lo más transformador de todo es que lo que un día viste como pérdida con el tiempo se revela como punto de inflexión. Esa herida que parecía injusta en realidad te empujó a lugares donde nunca hubieras llegado si todo hubiera salido como esperabas. El dolor te cambió, pero el tiempo, si lo dejas trabajar, puede convertir ese cambio en crecimiento, en comprensión madura, en un respeto más profundo hacia ti. Así que hoy, aunque sigas sintiendo el peso de la espera, te propongo esto: suelta la urgencia. No porque no importe, sino porque tu bienestar no puede depender de lo que otro decida hacer o no hacer. Suelta la necesidad de que todo encaje, tal vez no encaje, y aún así puedas estar en paz. Deja que el tiempo haga lo suyo, porque el tiempo no borra pero transforma, no repara pero da perspectiva, y muchas veces eso es lo único que se necesita para recuperar la serenidad. Hay una sensación que se instala cuando uno empieza a hacer siempre lo mismo, los vínculos: ceder, estar, responder, complacer, adaptarse, callar. Al principio no duele. De hecho, puede incluso dar una especie de tranquilidad, como si esa previsibilidad nos garantizara cierta estabilidad. Pero con el tiempo algo se resiente adentro, porque cuando te conviertes en alguien predecible emocionalmente, los demás comienzan a asumir tu disponibilidad como un hecho, no como una elección, y esa pequeña distorsión lo cambia todo. No se trata de dejar de estar para castigar. Se trata de preguntarte si en esa rutina afectiva no te estás perdiendo a ti. Porque cuando siempre respondes de inmediato, cuando nunca pones pausa, cuando dices sí, aunque quieras decir no el otro, deja de verte no porque sea malintencionado necesariamente, sino porque el hábito nubla el asombro, y donde no hay asombro no hay verdadera presencia. Por eso romper la rutina no es un gesto egoísta, es un acto de recuperación interior, un pequeño movimiento que dice aquí: estoy,
pero de otro modo, no para manipular, sino para respirar distinto, para recuperar algo de ti que se estaba apagando sin que lo notaras, hacerte esperar un poco, no estar tan disponible, decir que no. Cuando sientes que sí es un límite trágico, puede parecer un riesgo. Y lo es porque implica que algo cambie, pero es un riesgo necesario. Si quieres evitar tus vínculos desde un lugar más sano, y no hablo de hacerte el duro, ni de jugar al indiferente, hablo de tomar decisiones que te devuelvan el control sobre tu energía emocional, que te permitan observar cómo reacciona el otro cuando tú dejas de ser tan predecible, porque ahí en ese cambio de patrón empieza a revelarse la verdad del vínculo. Quien se incomoda, quien se aleja, quien empieza a valorar, lo cotidiano moldea los lazos, pero también los desgasta. Si no se lo revisa y tú tienes derecho a reformular cómo te vinculas, no para dejar de amar, sino para aprender a hacerlo sin perderte. Así que pregúntate hoy, ¿qué pequeña rutina emocional podrías modificar para recuperar algo de tu vitalidad? ¿Qué gesto podrías alterar? No para provocar al otro, sino para invitarte a ti mismo a estar más. Despierto en tus relaciones, llega un punto en las relaciones donde sin darte cuenta entregaste tanto que ya no sabes si te buscan por amor o por costumbre. Y es que cuando estás siempre, cuando respondes siempre, cuando cedes siempre, terminas desdibujándote. Y no porque el otro te borre, sino porque tú mismo dejas de marcar tu contorno. Y entonces algo se rompe sutil, invisible. Pero real no se trata de desaparecer. Se trata de preguntarte cuánto acceso das y si eso tiene coherencia con lo que recibes. Porque cuando todo lo das sin medida, cuando te entregas sin pausa, cuando priorizas incluso a quienes no te cuidan, el otro deja de hacer el esfuerzo de encontrarte. Te asume, te presupone, te consume y tú en el fondo lo sabes. Lo sientes en el cuerpo, en el cansancio inexplicable, en el enojo contenido, en esa tristeza que no se dice, pero que se acumula como una humedad callada, y por eso cambiar el juego no es. Castigar es recordarte, reposicionarte, no desde la rabia, sino desde la lucidez, porque no puedes seguir regalando tu presencia a quien no sabe sostenerla. No puedes seguir insistiendo en estar donde no hay reciprocidad. Y sobre todo, no puedes seguir midiendo tu valor por cuánto te buscan, sino por cuánto te respetas, incluso cuando no te buscan. A veces la única manera de que alguien te vea es dejar de estar siempre, crear un espacio, una ausencia significativa, un vacío que obligue al otro a mirar lo que había naturalizado. Eso no es venganza, eso es balance, es dignidad, es madurez afectiva, porque quien realmente te valora hará el movimiento y quien no se quedará donde estaba, pero tú ya no estarás ahí así. Que si hoy te sientes olvidado en tu presencia, si sientes que nadie repara en tu entrega, si te cuesta reconocer tu valor, quizás sea el momento de retroceder un poco, no para alejarte del amor, sino para acercarte a ti, para que quien desea estar lo haga por elección, no por comodidad. Hay algo que muchas personas hacen sin darse cuenta, justificarse, explicarse una y otra vez, argumentar porque sienten lo que sienten, porque hacen lo que hacen, porque deciden tomar distancia o poner límites, y lo hacen no porque deban, sino porque temen ser mal interpretadas, porque creen que si el otro no entiende, entonces su decisión no tiene valor. Pero lo cierto es que hay momentos en los que ya no es necesario explicar nada, porque las palabras, por más claras que sean, no llegan a quien no quiere escuchar. Y en ese punto seguir explicándote es como gritarle al viento esperando que te abrace. Hay una dignidad silenciosa que aparece cuando eliges el silencio, no el silencio hiriente, no el que manipula, sino ese que se instala cuando decides que tu energía no está más disponible para convencer a nadie de tu verdad, ese silencio que no cierra puertas, pero sí protege,
lo que aún queda en pie dentro de ti, porque muchas veces lo que desgasta no es lo que viviste, sino la cantidad de veces que intentaste que el otro lo entienda sin éxito. Y en ese ejercicio de repetirte, terminas perdiéndote porque el foco ya no está en sanar, sino en que el otro te valide. Pero la verdadera sanación empieza cuando sueltas esa necesidad, cuando asumes que tu experiencia tiene valor aunque nadie la reconozca, que tu decisión es válida, aunque no sea comprendida, que tu límite es sagrado, aunque no lo celebren. Entonces, si te encuentras una vez más queriendo explicar por qué te fuiste, por qué te alejaste, por qué dijiste que no, detente, respira y recuérdate esto. No, todos merecen una explicación, y mucho menos aquellos que no estuvieron disponibles cuando más lo necesitabas, porque si no escucharon tus palabras en el momento en que más te costaba hablar, tampoco merecen respuestas ahora que decidiste. Callar tu silencio, si nace de la coherencia y del respeto propio, es más elocuente que cualquier discurso, porque no dice no me importa, dice me importa tanto que ya no estoy dispuesto a seguir. Entregándome donde no hay eco, hay momentos en los que la mente sin permiso vuelve una y otra vez al mismo lugar, a ese recuerdo, a esa conversación inconclusa, a ese gesto que dolió más de lo que se dijo, y sin darte cuenta te encuentras reviviendo algo que ya ocurrió, como si repetirlo pudiera cambiar el final. Pero el pasado, por más que lo mires desde todos los ángulos, sigue siendo el mismo. No cambia, no retrocede, no repara. Lo que sí cambia es tu forma de relacionarte con él. Y ahí es donde empieza una verdadera transformación, porque no se trata de borrar lo que fue ni de negar lo que sentiste. Se trata de dejar de instalarte ahí como si aún vivieras en esa escena, dejar de arrastrar la herida como si fuera un trofeo triste, porque el pasado, cuando se vuelve el lugar donde vives en lugar del lugar desde donde aprendes, se convierte en una prisión invisible. Y es una prisión cómoda, extrañamente familiar, conoces cada rincón, sabes cómo duele, pero también sabes que allí no pasa nada nuevo, no hay aire fresco, no hay presente, y sin presente no hay posibilidad de vida real. Por eso es tan importante darte cuenta de cuántas veces por día viajas al pasado sin darte cuenta, no para recordar, sino para castigarte, para juzgar lo que hiciste o dejaste de hacer, para imaginar lo que podrías haber dicho y todo eso, para que quizás hoy sea el momento de dejar de mirar atrás buscando otra versión de lo que fue, no porque no importe, sino porque ya no puedes hacer nada más con eso. Lo que sí puedes hacer es decidir qué vas a hacer ahora con lo que te quedó, con lo que aprendiste, con lo que aún vibra en tu cuerpo. O como una señal de alarma, el futuro no se construye con los escombros del pasado. Se construye con decisiones nuevas, con presencia, con la voluntad de decir esto me dolió, pero ya no quiero seguir caminando con esta herida abierta, porque mereces vivir una vida que no esté definida por lo que te rompió, sino por lo que decidiste construir a partir de ahí. Y eso empieza por dejar de mirar hacia atrás como si allí todavía hubiera algo que encontrar. Hay una forma de presencia que se vuelve invisible cuando es constante, cuando está siempre, cuando nunca se cuestiona, y hay una forma de ausencia que empieza a pesar no por castigo, sino por contraste, porque cuando alguien deja de estar donde siempre estaba, se produce un vacío, un silencio, que dice más que 1000 palabras. Y ese vacío tiene un poder inmenso, el de revelar lo que antes se ignoraba. No se trata de desaparecer para manipular ni de alejarse con frialdad. Se trata de permitir que el otro sienta lo que antes daba por hecho, porque cuando está siempre disponible el otro, no se pregunta por qué estás, simplemente te asume, y donde hay certeza absoluta, también hay descuido, no por maldad necesariamente, sino por costumbre,
y la costumbre cuando no se interrumpe anestesia. Por eso hay momentos en los que necesitas retirarte un poco, no para que te extrañen, no para provocar, sino para darte el espacio que tú mismo has olvidado, darte para volver a ser alguien con límites, con ritmo propio, con tiempo para sí. Porque si no te haces inalcanzable en ciertos aspectos, corres el riesgo de que tu presencia deje de tener valor. No por lo que eres, sino porque ya o hay diferencia entre tu entrega y tu ausencia, y esto no significa volverte hermético ni inaccesible, significa elegir conscientemente dónde estás, para qué estás y hasta cuándo, significa dejar de vivir en función del otro y empezar a vivir también para ti, porque cuanto más rica es tu vida, cuanto más estás ocupado en ti mismo, en tus proyectos, en tu bienestar, en tu calma, menos dependes de cómo reaccionan los demás, y es ahí donde empieza el verdadero cambio, cuando dejas de necesitar que te busquen porque tú ya no estás esperando, estás viviendo. Y en ese momento los vínculos se reordenan, algunos se alejan, otros se sorprenden y algunos pocos hacen el esfuerzo de acercarse de nuevo, pero no desde la costumbre, sino desde la elección, porque una presencia cuidada, una presencia que no se regala a cualquiera, es también una invitación a que el otro te mire con nuevos ojos, con respeto, con atención, con interés genuino. Y ese tipo de mirada solo aparece cuando uno aprende a retirarse a tiempo. Hay situaciones en las que simplemente ya no queda nada por decir, no porque no haya cosas pendientes, sino porque todo lo que había que mostrar ya fue mostrado y aún así el otro no quiso ver, y en ese punto insistir. Deja de ser comunicación y se convierte en desgaste. A veces lo más amoroso que puedes hacer por ti mismo es alejarte no desde la bronca, sino desde la dignidad. No para castigar, sino para protegerte. Porque hay personas que no aprenden cuando las corriges, no entienden cuando les hablas, no registran cuando les explicas, pero sí sienten cuando ya no estás. Cuando tu presencia, que era constante, cálida, confiada, se retira no de golpe, no con escándalo, simplemente se corre, se hace a un lado y ese vacío empieza a mostrar algo que ninguna conversación había logrado mostrar antes. La consecuencia real de no cuidar lo que se tenía es difícil llegar a ese punto, porque todo en nosotros quiere insistir un poco más, buscar otra forma de decirlo, dar una última oportunidad. Pero hay que entender que no siempre es por falta de claridad que el otro no cambió, a veces es por falta de voluntad o por falta de empatía, o simplemente porque no le dolía como te dolía a ti. Y por eso cuando decides irte, cuando decides hacerte a un lado, no estás huyendo, estás tomando una decisión madura, estás reconociendo que no puedes seguir poniendo tu energía donde no hay eco, estás diciéndote a ti mismo, no puedo obligar a nadie a valorarme, pero sí puedo elegir dónde no seguir sangrando. Y ese gesto, aunque sea silencioso, habla fuerte, porque quien no entendió tu dolor en tu presencia, veces necesitas sentir tu ausencia para empezar a ver con otros ojos. No hay garantía de que lo haga, pero eso ya no es tu responsabilidad. Lo importante es que tú no te quedes en un lugar que ya no te contiene, esperando que un día mágicamente todo cambie, alejarte. Puede ser la lección más profunda que dejas, no desde el orgullo, sino desde el respeto, porque a veces lo único que le queda al otro es aprender con tu ausencia lo que no quiso aprender mientras estuviste una de las puntos. Grandes trampas del dolor es hacernos creer que lo que sentimos hoy será para siempre, que esta tristeza, esta decepción, esta sensación de vacío son estados permanentes y cuando entramos ahí el mundo se achica, perdemos perspectiva, nos cuesta imaginar un futuro diferente y sin embargo la historia nos muestra que la vida tiene una capacidad sorprendente de transformación, que lo que hoy nos pesa mañana puede ser parte de nuestra fortaleza, que ninguna herida bien trabajada queda abierta para siempre.
Claro, no es inmediato, no es sin esfuerzo, no es sin contradicciones, a veces es incluso frustrante, porque uno siente que avanza 2 pasos y retrocede 3, pero eso también es parte del proceso sanar. No es una línea recta, es un camino que sube y baja, que a veces se detiene, que otras se acelera y que siempre nos devuelve a nosotros mismos de una manera más auténtica, porque el objetivo no es simplemente dejar de sufrir el verdadero propósito, es volver a vivir con sentido, es poder mirar hacia atrás sin que el pecho se cierre, es recordar sin quedarnos atrapados, es hablar de lo que pasó sin que nos tiemble la voz. Y para eso hace falta más que tiempo. Hace falta trabajo interior, honestidad, paciencia y sobre todo respeto hacia uno mismo, hacia el ritmo de uno, hacia la forma única en que cada quien elabora sus duelos, sus pérdidas, sus decisiones difíciles. Y un día, sin saber exactamente cómo algo cambia, no es que dejes de sentir, es que ya no duele igual, ya no ocupa tanto, ya no determina tus días, y en ese momento te das cuenta de que has empezado a construir algo nuevo, no sobre la negación, sino sobre la integración, sobre el reconocimiento de que esa herida fue parte de tu historia, pero no es tu identidad completa. La vida sigue, pero no porque el mundo sea indiferente. Sigue porque tú, en medio de todo, decidiste seguir. También decidiste no quedarte en el mismo lugar emocional, decidiste apostar por algo más allá del dolor, y esa decisión silenciosa, constante, madura, es lo que empieza a cambiarlo. Todo hay una fuerza que nace cuando dejas de esperar algo del otro y empiezas a enfocarte en ti, no como una huida, ni como una defensa, sino como una forma de volver a tu centro, porque después de una experiencia de dolor o decepción, uno queda desordenado. Por dentro pierde el eje, se desconecta de lo que lo hacía vibrar y muchas veces sin darse cuenta sigue girando alrededor del recuerdo de la falta de lo que no fue. Pero llega un momento en que algo dentro de ti dice basta, no con furia, no, con dramatismo, con una calma nueva, con una claridad que no había sentido antes, y entonces en lugar de esperar que el otro note tu ausencia, comienzas a ocuparte de tu presencia, de cómo estás contigo, de cómo te hablas, de qué cosas te hacen bien, de qué rutinas, qué lugares, qué personas te devuelven la alegría sin exigencias ni condiciones. Y ahí sucede algo poderoso. Te volvés un poco inalcanzable no porque te encierres, sino porque dejas de estar disponible para lo que ya no suma. Tu energía se vuelve más selectiva, tu tiempo más consciente, tu entrega más cuidada, y esa versión de ti más completa, más atenta, más presente, empieza a generar un nuevo tipo de vínculo con el mundo, uno donde ya no necesitas que te elijan para sentirte valioso, donde ya no mides tu amor propio en función de si el otro se queda o se va a ser inalcanzable. No significa volverse inaccesible emocionalmente, significa saber dónde ya no volver, saber qué partes de ti merecen ser protegidas, qué espacios requieren de tu presencia plena y cuáles ya no merecen más tus desvelos, porque cuanto más te eliges, más natural se vuelve que los demás te elijan. También, y no desde la necesidad, sino desde la admiración tranquila, desde el deseo de compartir, no de consumir. Entonces, si hoy sientes que das más de lo que recibes, si notas que tus gestos pasan desapercibidos, si te preguntas por qué algunos vínculos ya no te hacen bien, tal vez sea momento de volver a ti, de ser un poco menos accesible, no para esconderte, sino para recordarte que tu mundo interior merece ser habitado con calma, con respeto y con sentido, y quien desee acercarse sabrá encontrar el modo y finalmente, después de todo lo dicho, lo vivido y lo sentido, queda una verdad,
que no siempre es fácil de aceptar, pero que libera. No todo tiene solución, no todos los vínculos se salvan, no toda herida encuentra cierre en la historia con el otro. A veces el verdadero cierre ocurre en ti, en ese espacio íntimo donde dejas de buscar justicia externa y comienzas a construir tu propia paz, donde ya no esperas que el otro repare lo que rompió, porque entendiste que tu integridad no depende de eso, que tu valor no se reduce a cómo te trataron ni a cuánto te entendieron llegar a este lugar. No es un destino inmediato, es un proceso uno que a veces se atraviesa con lágrimas silenciosas, con noches de insomnio, con rabias que duelen más por no poder expresarse que por lo que causaron. Pero si has llegado hasta aquí, si has transitado este camino con honestidad, si has elegido mirarte sin máscaras, entonces algo en ti ya ha empezado a transformarse, porque no necesitas tener todas las respuestas para estar en paz. Basta con saber que hiciste lo mejor que pudiste con lo que tenías en ese momento, que te cuidaste como supiste, que fuiste leal a ti tanto como pudiste y que hoy tal vez puedes hacerlo aún mejor. Ninguna herida es definitiva si decides no habitarla como si fuera tu único hogar. Ninguna pérdida es total si aún conservas la capacidad de reconstruirte. Y ningún vínculo, por más doloroso que haya sido, puede definir quién eres si tú eliges recordarte desde otro lugar, desde la fuerza que descubriste al caer, desde la claridad que encontraste en el silencio, desde la valentía de haberte sostenido incluso cuando nadie más lo hizo. Así que si algo de todo esto te habló al corazón, no te apures a cerrar, quédate un rato contigo, en silencio, en presencia, en esa respiración profunda que nos juzga, solo acompaña y pregúntate, con suavidad, sin urgencia, ¿qué parte de ti está lista para dejar ir? ¿Qué parte de ti quiere empezar a vivir desde un lugar nuevo? La respuesta, si viene, vendrá en forma de calma, no como un grito, sino como un susurro que dice, ya está, ya. Entendiste, ya puedes seguir, no igual que antes, mejor.